Ya sé que me olvidé. Hola, Viole. Empezamos con los que hayan. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más por la oportunidad de estudiar tu palabra. Sé que siempre, Señor, nos desafías a través de aquello que tú has dejado revelado para nosotros. Nuestro deseo es conocerte más y a la vez de conocerte, reflejar tu imagen. Pido, Señor, que en esta noche tú abras nuestro entendimiento y uses mi vida, Señor, para compartir de tu palabra. Sea tu gracia, tu misericordia y tu amor con nosotros en este momento. Te pedimos esto en tu nombre, Señor. Amén. Estamos estudiando esta carta versículo por versículo y el título de este capítulo vendría a ser La nueva vida en Cristo y la nueva unidad en Cristo, porque este capítulo está dividido básicamente en estos temas. Para entender un poco de lo que está hablando el contexto de Pablo, debemos de recordar que Pablo está en Roma aproximadamente en el año 60 al 62, que Pablo escribe 4 cartas, y si lo ponemos aquí, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que son las llamadas cartas de la prisión. Paralelo a eso se fue escribiendo los libros de Lucas o Hechos o Primera de Pedro. Este es el contexto en el cual se está escribiendo esta carta a una iglesia compuesta por judíos, por gentiles, pero también Pablo quiere resaltar acerca de uno de los temas doctrinales muy importantes, que es la salvación. Así que esta carta está dividida, como les digo, del 1 al 10 vamos a ver la nueva vida en Cristo, y del 11 al 22 es la nueva unidad de los dos pueblos en Cristo. Esto hasta ese momento era un misterio. Hoy para nosotros, ya que tenemos la escritura, podemos ver que no es un misterio, pero vamos a ver Pablo cómo va describiendo y cómo va explicando acerca de cómo nosotros llegamos a ser ahora pueblo de Dios. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 1. Dice en el versículo 1, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y miremos bien en los tiempos que está diciendo Pablo. Ustedes se refiere a nosotros, a toda la iglesia, estábamos o estaban muertos. Y la palabra transgresiones tiene que ver mucho con la rebeldía del corazón del ser humano. Los pecados, básicamente la palabra pecar significa errar en el blanco. Nos rebelamos porque Dios ha puesto límites, ha puesto leyes, ha puesto normas y nosotros las hemos transgredido, hemos pasado esa línea y pecamos porque el deseo del hombre siempre ha querido hacer algo bueno en muchas formas y a la vez lo único que resulta es algo malo, es algo negativo, aunque en algunos momentos intenta ser bueno.
nos damos cuenta que erramos en el blanco y esto nos hace llevar a ser pecadores. Somos hechos básicamente transgresores y pecadores en base a nuestra naturaleza. Y Pablo dice, estábamos. Y que estaban, más o menos la idea es la forma en que nosotros estábamos cuando el Señor nos encontró. Aunque muchos dicen, no, estamos muertos, así sin vida, espiritualmente muertos, pero también la Biblia muestra de que el ser humano en su condición describe el estado del hombre que no es salvo de muchas formas. Primero vamos a ver, la Biblia también lo llama que está ciego, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4, también lo llama que es un esclavo del pecado, y está en Romanos 6, 17, también el hombre ama las tinieblas, que es en Juan 3, 19 al 20, también está enfermo. Jesús dijo, yo no vení por los sanos, sino por los enfermos, en Marcos 2, 17. Está perdido en Lucas 15, es un extranjero, es un desconocido, es un forastero, como lo dice el libro de Efesios. Y también Efesios dice que son hijos de ira y que están bajo el poder de las tinieblas, lo dice Colosenses. O sea, no solo es que estamos muertos, sino que todo aquello que les estoy mostrando es la condición del ser humano. Pero aquí hablando en el sentido espiritual, Pablo va a seguir diciendo en el versículo 2, dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. En nuestras transgresiones y pecados andábamos conforme a aquello que el mundo, bajo este poder, este sistema, nos llevaba. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y ojo que Pablo pone aquí dos situaciones en las cuales el hombre en esa condición se dejaba llevar. Uno, conforme a esos poderes de este mundo, y dos, según el que gobierna las tinieblas. O sea, cuando el Señor nos encontró, el hombre estaba en esta condición, si lo podríamos llamar, degenerado. Es decir, estaba muerto en mis transgresiones, en mis pecados, esa era mi situación y de todos, y estábamos muertos para Dios. Una vez que ha producido este milagro en el Señor, la regeneración, nosotros debemos vivir muertos ahora al pecado, pero vivos para Dios. Hay una diferencia estar muerto en pecado y ahora muerto al pecado. Y Pablo dice en estos versículos que se conducían según el que gobierna las tinieblas. Pablo nos presenta a veces también que nosotros estábamos como ciegos, no mirábamos. Y es que la condición del ser humano es así. El enemigo, el que gobierna las tinieblas, dirige algunas situaciones pecaminosas y los seres humanos, como no se dan cuenta de su estado espiritual, simplemente las siguen. Sigue diciendo Pablo en el versículo 3, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido de la misma forma? Mirando el pecado, mirando las situaciones difíciles, que hoy día para nosotros es difícil, pero en ese tiempo las mirábamos como normal. Dice Pablo, vivíamos como ellos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Pablo ya habló de los poderes de este mundo, Pablo ya habló del que gobierna las tinieblas, pero también habla de otro problema que enfrenta el ser humano, que es impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y esto es tan, diríamos, profundo y a la vez tendríamos que considerar, porque no es tan sencillo ser objeto de la ira de Dios. Va a ser merecedor de un juicio el ser humano, porque su naturaleza es así. Pero si miramos estos tres puntos que actúan en la vida del hombre, podríamos decir que es simplemente un títere. Aunque el hombre dice, tengo la libertad y a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, al final llega a ser un títere
manipulado, manipulable, no teniendo otra opción. Ahora, hay tres enemigos que se ven en estos dos versículos de la humanidad caída y lo vamos a ver. Lo primero, que nosotros lo llamamos como el sistema del mundo caído. Pablo lo menciona como los poderes de este mundo en el versículo 2. Segundo, el adversario, es decir, el que gobierna las tinieblas, lo podemos llamar también Satanás y tiene muchos otros nombres que está en el versículo 2. 3, la naturaleza caída de la humanidad o los deseos pecaminosos o la naturaleza adánica, como seamos o como se pueda entender o llamarlo, son tres enemigos de la humanidad caída. Y Pablo dice, andábamos, vivíamos, estuvimos. ¿Cómo actúa esto en la vida de una persona? Por ejemplo, si una persona sale del vicio del alcohol, de la borrachera, o sale de una vida sexualmente pervertida, sin control, ¿cómo actúa estos tres enemigos cuando uno ahora conoce la palabra? Es que puede ser tan sencillo para nosotros salir o no salir, puede ser tentado o no puede ser tentado, puede caer, no puede caer. Bueno, en la vida de un cristiano, una persona que ahora ha nacido de nuevo, la lucha, el problema, estos enemigos todavía desean hacer caer al ser humano cristiano. ¿Cómo actuaría? Si salió de la borrachera, pues el sistema del mundo, los poderes de este mundo, a través de los medios de comunicación, es increíble. Todo es cerveza, el jueves de patas, hoy día sacan, ¿no?, la Pilsen, y todo uno tiene que ver la forma de tomar. Miras una película, miras una publicidad, todo es cerveza, borrachera, cerveza, 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 cerveza. Vas a un restaurante y lo primero que te ofrecen es, hay pisco sour gratis, sírvase. Y tú dices, yo estoy luchando con esto, en la borrachera, pero el sistema de este mundo te lo está ofreciendo. Tú dices, no quiero. Pero también actúa ahora el adversario, Satanás. Y a veces usa a personas que están bajo su dominio, que podría ser el amigo de esa persona, que en la cual se emborrachaba y de repente, de un momento a otro, qué casualidad que se encuentran y dice, oh, oye, después de años nos encontramos, vamos a brindar una copita. Y llega el momento y dice, no, ya rechacé al sistema del mundo, voy a ser fuerte con el enemigo que está usando a otra persona, pero viene el momento donde su lucha, dice, llega un momento de desánimo, de frustración en la vida y su propia naturaleza pecaminosa actuaba de una forma cuando estaba borracho, se sentía de repente con más valor o algo y desea ahora tomar, embriagarse. Esos son los enemigos que actúan en la humanidad y el hombre tiene que, cristiano, decirle no. Pero aquella persona que no es cristiana sigue sumergido en este mundo caído, donde lo único que ofrece, la única alternativa es esto, fiesta, diversión, fin de semana. El enemigo está haciendo un montón de antros y muchas cosas para que la gente se divierta y mi deseo pecaminoso está ahí. Puede ser lo mismo en el área sexual, el sistema del mundo, todo lo ven relacionado con desnudas, todo lo ven relacionado, la publicidad, todas las películas están sumergidas con sexo fuera del matrimonio. El enemigo te puede presentar hasta un hombre o una mujer si esta es tu debilidad. Aquel que no te daba bola, como decimos, que no le caías bien, de pronto tiene interés. Y ahora tu carne. Santiago dice, nos arrastra, estos deseos pecaminosos nos seducen. Hasta ahí no es pecado, pero una vez que cedemos a la tentación, pecamos. Estos tres enemigos deberíamos de considerarlos, ojo, y tenerlos presentes porque la lucha es a diario. La lucha no ha terminado hasta el día que el Señor nos lleve. Son enemigos de la humanidad, pero también son enemigos del cristiano en la cual nosotros vivíamos
estuvimos, pero ahora ya no lo estamos, pero eso no significa que no nos molestan. Y Pablo claramente explica en estos versículos la condición que nos encontrábamos. Ahora ya no tienen poder, esa es la diferencia. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Miren los atributos de Dios mostrándose aquí. Él es rico en misericordia. Él tiene un gran amor. El amor de Dios, hermanos, es a veces incomprensible todavía para nosotros. Pero ¿qué más dice? ¿Cuál es el resultado de la misericordia y del amor? Dice el versículo 5, nos dio vida. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Nos dio vida, pero con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. O sea, no es que el hombre le cayó simpático a Dios, hizo algo bueno. No, estábamos muertos en delitos, en transgresiones, en pecados. Pero Dios, que es en esencia amor, y la esencia del amor es dar, es compartir, es ayudar, vino a este mundo a través de su Hijo Jesucristo para darnos vida juntamente con Él, cuando estábamos muertos en esos delitos. Y versículo 6 dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Y ahí vemos el resultado de la vida nueva de la salvación. Uno, es que ya no estamos muertos, sino que estamos vivos. Dos, es que estamos unidos con Cristo Jesús. Y tres, que nos resucitó. Y cuarto, nos hizo sentar en las regiones celestiales. Ahora, este es el asunto de la salvación. El antes, el durante y el después. La salvación comenzó, como dijo Pablo en capítulo 1, antes de la creación, antes. Y el durante es el tiempo que lo estamos viviendo, que nos da vida, somos vivos, ahora nos resucitó. Y el después, todavía falta completarse esa parte donde dice nos hará sentar en las regiones celestiales. No es que ahora yo estoy sentado en las regiones celestiales, sino cuando muera, cuando resucite, estaré en las regiones celestiales. La idea de la muerte, la vida, básicamente nos llevaría a un féretro, a un baúl, a un cajón, que lo podemos llamar. Es curioso, ¿verdad? Si miramos esta analogía de Pablo, cuando uno está muerto, o cuando hay un muerto dentro de un cajón, ¿cómo creen que se siente ese muerto? Algunos dirán, no siente nada. Quizás está cómodo, no le importa. Y esa es la condición espiritual de aquella persona que todavía no ha conocido al Señor. No, el mundo, el pecado, no está para él, no le afecta, no le hace daño, sigue viviendo y piensa que está bien. Pero ahora, imaginémonos, nosotros hemos estado en ese cajón muertos, imagínense que ese muerto ahora tiene vida. Ya no estaría tan cómodo. El muerto agarraría y ¿qué hago acá? ¿Qué hago en este cajón? O me saco, o me incomodo, o mis hombros, o mis pies, quiero salir. Y esta es la idea de que Pablo está diciendo que nosotros ahora hemos resucitado, hemos salido, no deberíamos estar cómodos en ese estilo de vida que antes llevábamos. Pero es curioso que muchos cristianos todavía quieren tener ese estilo de vida. Que cuando ya están vivos, que cuando ya están resucitados, cuando ya están unidos con Cristo, quieren estar cómodos en ese cajón. Es imposible. Recuerden que la Biblia dice que esto sucedió justamente en el momento de la regeneración. Y Pablo habla muchas veces también, y en Efesios más adelante va a hablar, que nos ponen una nueva vestidura. Que deberíamos vestirnos de la nueva naturaleza. Que no debemos seguir los deseos pecaminosos, porque todavía están dentro de nosotros, pero ya no tienen ese poder que tenían anteriormente, porque ahora estamos vivos, estamos unidos con Cristo, pero todavía nos seducen,
nos quieren arrastrar. Pablo claramente nos muestra aquello que ahora tenemos y quiénes somos. Y el versículo 7 dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros, y otra vuelta, en Cristo Jesús. Pablo quiere mostrar, o explica lo que Dios, el propósito de la salvación quiere mostrar en nosotros, es este tema de la gracia, y Pablo lo dice, la incomparable riqueza. Es que no se puede comparar y a veces ni se puede entender por muchas formas la gracia. Dios es lleno de bondad, Dios es lleno de amor. Y sigue diciendo, ¿cómo es que se muestra esto? Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Pablo trata de descifrar esa incomparable, la riqueza de esa gracia por la cual nosotros hemos sido salvados. Y el vehículo es la fe. Y la salvación y la fe no proceden de nosotros. Es un regalo estrictamente y completamente de Dios. Por eso es que no hay mérito en el hombre para la salvación. Es básicamente Dios quien comienza y quien termina la salvación. Pero el tema de la gracia muchas veces no se entiende. Y es curioso porque cuando hablamos que la salvación, podríamos decirle, es gratis, es por gracia. Hay personas que dicen, pero nada es gratis en la vida. Algo tengo que hacer. Algo. Pero hay una paradoja entre esto de la salvación, porque es gratis, pero también tuvo un costo. O sea, al final, ¿es gratis o no es gratis? Es gratis, pero hubo un costo que el Señor pagó y pagó muy caro, pero para nosotros es gratuita. Al hombre le cuesta entender este punto. Y muchas veces, para entender este punto, recordamos esta historia de un niño, no sé si ustedes recuerdan, que dice que siempre que se pasaba la Santa Cena, que es el pan y el vino, lo hacían siempre en una iglesia después de la ofrenda. No sé si ustedes recuerdan, ¿no? Y siempre el niño miraba, ponían la ofrenda y después participaban en el pan y el vino. Y así que un día hicieron una ofrenda para misiones. Entonces dijo el pastor, vamos a pasar la bolsita 2 veces. Entonces el papá y la mamá dijeron, pero ¿por qué no damos al niño para que participe en misiones, para que aprenda? Así que pasaron la primera bolsita, el niño no dio, pero en la segunda bolsita le dieron al niño para que ponga su ofrenda por misiones. El niño puso y estuvo feliz. Y ahora pasemos con los elementos, vamos a pasar el pan, vamos a pasar el vino. Y entonces el niño agarró el pan y el papá le dijo, oye, tú no. Y el niño dijo, pero ya pagué, pero si acabo de pagar, ¿no? O sea, el niño en su mente pensaba que hay que poner el dinero para agarrar el pan y agarrar el vino. Y de esta forma muchas personas piensan que la gracia, la salvación, tienes que pagar, tienes que hacer algo, pues, alguito para ayudarle a Dios, porque no creo que todo sea así tan regalón. La gracia muchas veces hoy no se entiende y la gracia es recibir más de lo que nosotros merecemos. La gracia recibimos, hermanos, en la gracia más de lo que merecemos. Nosotros merecemos la condenación eterna. Nosotros merecemos seguir en ese estado muerto. Nosotros merecemos ser apartados de Dios, pero Dios nos dio vida, Dios nos unió con Jesucristo, Dios nos resucitó, Dios hoy nos da una nueva posición. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Nada, nada. Y vuelta, como digo, como una perspectiva católica en Latinoamérica, les cuesta entender a muchos que nada
es gratis. Les cuesta entender que la gracia simplemente la recibimos y la disfrutamos y nos da más de lo que merecemos. Recuerden, es un regalo de Dios. Y muchas veces he graficado la gracia, en algunas ocasiones con ustedes, como aquella persona que por una X razón olvidó pagar un recibo o algo, y lo justo es que se le cobre una penalidad. Cuando uno no paga un recibo, te cobran una penalidad. Pero si el banco o el acreedor te dice, mira, te doy un día más, eso sería un poco de misericordia. Pero si el acreedor te dice, mira, si tú dices que lo sientes y que no se te pasó y pides perdón, bueno, no solamente no vas a pagar, te voy a condonar toda la deuda y encima te voy a dar tu viaje a Miami. ¿Quieres decir un viaje a Miami? Sí, 10 días en Miami, en un hotel, no vas a pagar nada. Simplemente, mira, recuerda, no lo vuelvas a hacer. Y algunos dirán, pero esto no existe, ¿no? No es posible, porque ¿quién me va a condonar una deuda? ¿Quién me va a perdonar de esta forma? Y encima me está dando un viaje a Miami. Pues eso es la gracia. La gracia es darnos más de lo que nosotros merecemos. Versículo 9, Pablo sigue diciendo, no es por obras, para que nadie se jacte. Y es porque desde la perspectiva judía de la iglesia, ellos hacían muchas obras y básicamente la ley estaba basada en esto. Desde una perspectiva religiosa es lo mismo, obras, hacer algo más. Y esto hace que muchas personas tengan este tipo de orgullo espiritual, ¿no? ¿Quién es mejor que el otro? Y Pablo dice, no es por obras para que nadie se jacte. Miren, no buenas obras, nada de buenas obras, pero recuerden que el infierno va a estar lleno de buenas personas que hicieron buenas obras. ¿Por qué? Porque no es por obras. Hay personas que dicen, bueno, ahí viene la Navidad, voy a regalar mi panetón o vamos a hacer una chocolatada para los niños y con esto yo ya estoy bien. Pablo dice, no es por obras. ¿Pero está mal hacer una chocolatada? No. Lo que está mal es que pretendas ganarte el favor de Dios o el cielo haciendo un chocolate y un panetón. Pero yo voy a dar mi ropa que no me queda para la gente que necesita. Yo creo que Dios por algo me va a aceptar. Y Pablo dice, no. ¿Pero está mal dar mi ropa? No, no está mal. Lo que está mal es que te quieres ganar el favor de Dios regalando tu ropa. O sea, hoy hay muchas personas que piensan que por sus buenas obras Dios los va a aceptar. Pero la salvación no es por obras para que nadie se jacte. Y por eso digo que el infierno estará lleno de buenas personas que hicieron buenas obras, pero ¿sabes qué? Rechazaron la salvación por gracia. Y algunos dirán, pero es injusto. No, no es injusto. Lo justo es que nosotros vayamos la eternidad en la condenación eterna. La gracia es que Dios nos salva. La gracia es que Dios nos da más de lo que merecemos. Y aún cuando estábamos muertos en esas transgresiones, Él nos amó, Él nos llamó. Él hoy nos ofrece algo que no se puede rechazar. Entonces, buenas obras, yo diría, no buenas obras para alcanzar la salvación, pero sí somos salvos para buenas obras. Y hay otra paradoja ahí, ¿cómo vamos a entender? Versículo 10 dice Pablo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ahora para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en prácticas. Y la palabra que usa Pablo para somos hechura es poema en el griego, que básicamente sería somos una obra de arte de Dios ahora. Somos hechura de Dios. Somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, yo no soy salvo por obras, pero soy salvo para buenas obras. Que se entienda bien, porque a veces
Entonces, ¿debo de hacer algo? Sí tienes que hacer, pero no para el favor de Dios, sino porque es el resultado de tu salvación. Y esto es importante. Y cuando Pablo dice que somos hechura, deberíamos recordar lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Ojo, eres una obra de arte ahora en la salvación, en Cristo Jesús. No es que, mira, Dios te miró que estabas ahí, que te chocaron, el parachoque estaba mal. Y vino y te puso masilla y dijo, ya, ahora sí quedaste como nuevo. No significa eso, hermanos, para nada. No es que te reencauchó, todavía tiene tiempo para vivir. No, la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Es como agarrar un celular y te lo dan selladito, ¿visto? Y le abres, te pones, lo sacas, nuevecito. No es que agarró y te cambió la batería o te cambió unas partes, no. Cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, hechura, una obra de arte nueva, pero para que tú empieces a obrar. O sea, estas paradojas son interesantes porque al final decimos, no soy salvo por obras, pero soy salvo para buenas obras. A algunas personas les cuesta entender. Es igual que la salvación, es gratis, pero tuvo un costo. Es igual que la responsabilidad humana versus la libertad. Soy libre en Cristo, sí, soy libre para hacer mucho, todo me es lícito, todo, pero no todo me conviene, la responsabilidad humana. Es a veces difícil cuando se trata de parcializar frente a una situación y cuando miramos las paradojas en la Biblia, basado en una escritura en el Medio Oriente donde las dos verdades pueden coexistir, pero a veces en nuestra educación occidental simplemente es o lo que es verdad y lo otro resulta una mentira y no pueden existir dos verdades, pero para los escritores de la Biblia no tuvieron ningún problema. Algunas personas basadas en esta sola verdad, es como de Dios no puede venir el sufrimiento, ni la enfermedad, ni la pobreza. Pero si tú lees la Biblia, dice quién hizo al sordo, quién hizo al mudo, yo lo hice. Hemos leído el domingo, el Señor hirió al hijo de David y murió. O sea, el sufrimiento, la enfermedad, aún la pobreza puede y viene del Señor. Pero algunos dicen, no puede ser. Por eso existe ese pseudo evangelio de fe y prosperidad, diciendo que eso no es verdad. Y agarran ciertos versículos parcializándose para enseñar supuestamente una verdad. ¿De Dios viene la bendición? Sí. ¿De Dios viene la sanidad? Sí. ¿De Dios viene la enfermedad? Sí. Y algunos no pueden entender, no puede existir esto. Sí, sí lo existe. Pero son otra vez esas paradojas. ¿Cómo lo resumiríamos entonces? No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. El Señor, en una de las parábolas que enseñaba, después de enseñar una de las parábolas acerca de las 10 señoritas o las 10 vírgenes que esperaban al esposo, y 5 de ellas estaban listas y 5 eran negligentes, cuenta otra parábola para reforzar su idea y cuenta la parábola de los talentos y de las monedas de oro. Y dice, a uno le dio 5,000 monedas o 5 talentos, a otro le dio 2 talentos o 2,000 monedas y a uno le dio 1 talento o 1,000 monedas. Y al que le dieron 5 y 2, invirtieron, hicieron, se preocuparon, pensaron, dijeron, el Señor me va a venir a rendir cuentas, tengo que hacer algo. Y el que tuvo 1 fue y lo escondió. Dijo, me da miedo. Y cuando el Señor regresa y pide cuentas, dice, a ver, primero al que le di 5, dije, acá está 10. Al que le di 2, acá está 4. Y al que le di 1, dijo, yo sé que me da miedo, Señor, y tú cosechas donde no siembras. Lo único que yo hice, ¿sabes qué fue? Esconderlo. No lo he perdido, pero lo he escondido. Y es curioso porque el Señor, ¿qué le dice? Siervo malo, infiel, échenlo al lugar donde se va a crujir los dientes. ¿Cómo podemos estar preparados? Haciendo buenas obras,
aquellos dones, los talentos, lo que Dios te ha dado, es para ponerlo en obra, es para actuar, es para hacer. El cristianismo no vuelve a nadie pasivo, vuelve activo. No existe la flojera, ¿saben? Debemos ser proactivos en la vida cristiana. No es que simplemente si es que viene, viene, no, hay que buscar, hay que salir. Claramente Mateo dice, vayan, no dijo quédense, que vengan, esperen en la iglesia y prepárense para los que vengan. No, vayan, hagan discípulos. Y eso toma tiempo, y eso toma acciones. O sea, no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Ahora, la segunda parte de este capítulo, que habla de la nueva unidad de los dos pueblos en Cristo, habla de los beneficios que ahora tenemos nosotros como gentiles. Versículo 11 dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos. ¿Saben quiénes son ellos? El que está a tu lado, el que está detrás tuyo. Somos incircuncisos, hermanos. Y no es un insulto, ¿eh? Por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Versículo 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban, ¿qué? Separados. Miren, esa es la condición, separados. ¿Qué más estábamos? Excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A ver, si la persona que está a tu lado, dile, estabas separado de Cristo, estabas excluido, estabas ajeno. Interesante, ¿no? Estabas sin esperanza, estabas sin Dios. Todos los beneficios que recibimos, como dije, inmerecidamente. Esto es gracia, que nos da más de lo que nosotros merecemos. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, y ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Miren los privilegios, y uno de los privilegios que nos va a mostrar Pablo a través de esta carta. Versículo 14. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, Israel, los circuncisos y los incircuncisos, que somos también los arequipeños, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pablo tiene una perspectiva hablando de muro, porque él se recuerda del templo. En el templo había un muro que separaba el patio de los gentiles, el patio donde podían entrar los judíos. Pablo entendía muy bien, pero para nosotros quizás no entendemos. Pero cuando vayas a Israel, hermano, vas a ver los muros. Hay un muro. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Ha derribado ese muro mediante el sacrificio que hizo el Señor, que nos separaba. Y el versículo 15 dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. O sea, ahora tenemos paz. La paz viene justamente con Cristo por el nuevo pacto y anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Pero algunos dirán, ¿pero acaso Jesús no dijo, yo no he venido a anular la ley? Otra vuelta entramos en esas paradojas, ¿no? Parecieran contradicciones, pero no tienen nada que ver. Lo que está hablando es que hoy aquellos que eran circuncidados hechos por mano y aquellos que no son circuncidados, llegamos a ser un solo pueblo en forma real en Cristo Jesús. Pues aquellos requisitos que la ley decía que si tú querías ser pueblo de Israel, querías ser un judío, bueno, tenías que pasar todos estos requisitos. La ley dice, no, ya no necesitas, ahora eres pueblo. Ahora ya no tiene efecto y no es necesario hacer todos aquellos requisitos que exigía la ley. Aún en el libro de Hechos, cuando Pablo dice, los gentiles recibieron, Pedro y todos, ¿qué vamos a decirles? Que sigan la ley. Dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer si nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir las exigencias de la ley? ¿Por qué vamos a ponerles algo más en su hombro?
Simplemente sacaron algunas cosas sencillas, que se aparten de la inmoralidad sexual, de lo sacrificado a los ídolos, de lo ahogado de sangre y esas cosas. Nada más, sencillo. O sea, si miramos aquí, judíos y gentiles había una separación, había un muro, que no podían juntarse. Pero dice Pablo ahora que este muro ha sido roto en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y ahora todos somos un solo pueblo. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Todos llegamos a ser un solo pueblo. No por nuestros méritos, sino por la gracia inmerecida del Señor. Miren el efecto de la salvación, tanto recibimos del Señor. Antes no teníamos esperanza, no teníamos pueblo, no teníamos Dios, no teníamos nada, hermanos. Hoy tenemos todo en el Señor. Versículo 16. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Y había esa enemistad de los judíos. ¿Saben por qué? Porque los judíos tenían ese muro y decía a los gentiles, hasta aquí nomás puedes llegar. Y era curioso porque algunos hombres judíos o rabinos, cuando oraban, decían, gracias Jehová que no me has hecho publicano, no me has hecho gentil. Y a unos les chocará, pero decían, no me has hecho mujer. Las mujeres van a saltar ahora. ¿Por qué gentil no? Los gentiles en algunas ocasiones, desde una perspectiva cuando llegó el Señor, siempre eran considerados a veces como una vida terrible, sucia, contaminada. Algunos, si te pones a investigar un poco más, los miraban a los gentiles como perros. Y no te vayas a ofender que digan que son perros, ¿no? ¿Saben por qué? Porque comían con las manos sucias. Los judíos se tenían que lavar las manos en los ritos de purificación, se bañaban. Habían gentiles que no se bañaban. Y era ese clásico pensamiento que a veces algunos solteros tienen, ¿para qué me baño hoy si mañana me voy a ensuciar? Hay solteros que viven así, ¿sabían? Y llega el mañana y dicen, pero mañana voy a volver a sudar, ¿para qué me baño? Bueno, acá hay duchas, pero antes no había, y entonces... Y comían con la mano, no había cuchara, comían con la mano, así sucia y todos. Y en el área sexual tenían sexo con quien quieran, porque no respetaban, no había la monogamia, existía la poligamia, existía. Entonces los judíos los miraban y decían, estos viven como perros. Entonces, ¿cómo podemos ser hermanos? Imposible contigo. Por eso que muchos judíos, cuando los gentiles llegaron a la iglesia, tienen que hacer esto, pues, porque venían a veces, olían feo. ¿Sabían? En serio, hermanos, ¿por qué se ponen así? No habían perfumes. ¿Qué perfume qué era, hermano? La leña, no sé. Entonces venían así, y Pablo dice, ya Dios reconcilió. Ya no hay muro, todos llegamos a ser un solo cuerpo. Mediante la cruz, mediante su sangre, que habló hace un momento, para que esa enemistad que había no exista. Por esto, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, no solamente es que, ahora tú puedes decir, sí Señor, perdóname, te ha dado beneficios. Te ha dado tanto en Cristo. Versículo 17. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Nosotros, los arequipeños, miren, lejos. Los que estaban cerca, los judíos. Pero él dijo paz. 18. Pues por medio de él, no por mis obras, no por mis méritos, no por entregar mi ropa o hacer mi chocolatada de Navidad, no, por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu.
esto de tener acceso al Padre, Pablo en otras ocasiones dice, en el cual puedes decir, Abba, papito lindo. Si tú vas a Israel y te pones y estás frente al muro, que hoy se conoce como el muro de los lamentos, y empiezas a decir, te ven a ti los judíos con tu ropa gentil y dices, Padre de los cielos, agarran y te pueden tirar unas pedradas, hermano, porque no puedes decir Padre a Jehová, a Dios, porque tú no eres, según ellos, merecedor de decir papito. Ni ellos mismos lo dicen, porque todavía no han encontrado esa revelación, pero tú sí puedes. Por medio de Él tienes acceso al Padre y hoy puedes decirle, Abba, papito. Cuando estábamos con Dorquitas había una familia, tenían un niñito, cuando estábamos caminando por las calles ahí de Israel, y yo escuché esa palabra, Abba, Abba, Abba. Y dije, esa sí me la sé, porque no sé, no sé hebreo, pero Abba sí me la sé, ¿no? ¿Y a quién están para que lo apedreen? Dije yo, ¿no? Y volteo, era un niñito que le decía a su papá, niñito de 3 años, 4 años, ¿no? Que su papá estaba lejos y le decía, Abba, Abba. Imagínate, por medio de Jesucristo nosotros podemos decirle esto a nuestro Señor. Padre, acceso al Padre. 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Increíble, hermanos, ¿o no? Ya no soy extranjero ni extraño, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No tenía esperanza, no tenía pueblo, no tenía Dios, ahora soy conciudadano y ahora soy miembro de una familia. No tenía familia, ahora tengo familia. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, versículo 20, yo pues pasé el 20, ¿no? El 21, perdón. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. 22, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. O sea, nos ha hecho un cuerpo, nos da una familia, una ciudadanía, somos ahora su iglesia que se va edificando. Porque hermanos, la iglesia no son las paredes. ¿Saben quiénes son la iglesia? Nosotros. Algunos piensan que la iglesia es esto, ¿no? Las paredes. No, nosotros somos la iglesia. Ahora tenemos pertenencia, somos miembros de una familia, tenemos una nacionalidad. Pedro lo dijo de otra forma, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos real sacerdocio. O sea, somos, pero ahí viene, ese es el privilegio, pero vienen las responsabilidades de los deberes para buenas obras. Y Pedro, ¿qué dijo? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. O sea, si entendemos la gracia, si la recibimos, la salvación no es por obras, pero mi deber, mi responsabilidad es obrar. Pablo muestra la esencia de la salvación y Santiago muestra la evidencia. ¿Recuerdan lo que dice Santiago? ¿Dónde están tus obras? Muéstrame tus obras, yo te voy a mostrar mi fe, porque la fe sin obras es muerta. Es decir, las obras son la evidencia, el resultado, la consecuencia, la ratificación de que yo soy salvo. Y aquella persona que no está haciendo sus deberes, sus responsabilidades, que no está obrando, yo digo, ¿realmente eres salvo? ¿O es como ese hombre que escondió el talento y dijo, yo me quedo acá, lo máximo que puedo hacer es ir a la iglesia el domingo? Eso no es lo máximo que puedes hacer. Hay mucho por hacer y te animo, te invito a involucrarte en la obra de Dios, en lo que Dios está haciendo aquí en esta iglesia, en la otra iglesia hija, en el proyecto social, en lo que tengamos que hacer ahora que vienen los proyectos por Navidad y muchas cosas. Hay que actuar, hay que obrar. Termino con estas 3 conclusiones. Primero, antes estábamos muertos, ciegos espiritualmente, ahora estamos vivos para Cristo. Segundo, somos salvos por gracia y no por obras, pero somos salvos para buenas obras.
Tercero, hoy somos pueblo santo, real sacerdocio, por la obra de Cristo en la cruz. Así que terminemos dándole gracias al Señor por tremendos privilegios que nos ha dado el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial.